Bueno, muy bien. Después de este receso de recarga de baterías, entonces le damos la bienvenida a don Eduardo Carguerey, el gerente general de Subastar. Nos va a presentar el tema: el cierre de las exportaciones de ganado en pie disminuirá el precio de la carne al consumidor final, mito o realidad. Un tema que en este momento es candente y que le agradecemos a don Eduardo compartir con nosotros sus conocimientos. Bienvenido, Carguerey. Carguerey. Muy bien. Kerke. No vaya a decir Carguerey. No, Carguerey. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias a ti por la invitación, a todos ustedes. De verdad, compartir estos escenarios es muy vital para el gremio productivo. Yo creo que es bueno, vamos a tratar de ser ágil, de ser conciso en cifras, en datos, y al final recibimos todas las preguntas que quieran ustedes y podamos desarrollarlas al bien de lo que queremos exponer. Como me acaban de presentar, estoy gerenciando Subastar S.A., una empresa que lleva más de 26 años de constituida. Tenemos presencia nacional y ya está constituida a nivel internacional Subastar Ecuador. Estamos en ese proceso de inicio de subastas en Ecuador. Entonces, ese soy yo. Llevo 22 años en la empresa. Comencé desde director comercial y fui ascendiendo hasta hace 2 años gerente general de la empresa. Las variables que influyen en el comportamiento de precios de la carne. Para nosotros tenemos varios temas sobre eso. Primero, la emergencia sanitaria que ha impactado a los diferentes mercados internacionales. La inflación creciente, que es fundamental, es un punto bastante importante en esto. Los actores inmersos en la cadena de suministro, los mercados globales, la guerra de Ucrania y Rusia, los temas logísticos, alza de insumos, en fin. Y la última, que me parece muy importante, es la carencia de política y estrategia del Estado sólidas que garanticen la seguridad alimentaria. Yo creo que el Estado colombiano nos debe ver como unos productores de alimentos. Yo creo que el día que el Estado colombiano nos vea como productores de alimentos, el campo sí comienza a cambiar. Los antecedentes del caso de Argentina, les traigo un caso de Argentina, porque siempre hay que buscar un país espejo, mirar a ver con los posibles cierres de exportaciones que vamos a tener o qué consecuencias vamos a obtener. En Argentina hubo un caso muy parecido. Aquí hay como en el tiempo un derrotero del cierre de exportaciones en Argentina. En 2007 fue una suspensión temporal, 2009 una operación con restricciones de exportaciones, en 2015 hicieron una apertura de exportaciones nuevamente, en 2019 una suspensión temporal, en 2020 una operación con restricciones nuevamente. Entonces voy a concentrarme un poquito en Argentina para mostrarles qué pasó con esas políticas. Ahí podemos mirar que Argentina en 2003, 2004, 2005, 2006 era ascendiente en el stock total de producción de ganado, inventario ganadero, y a partir de 2006-2007 comenzó la debacle, comenzó a bajar la producción de ganado. La línea naranjada es la producción de vacas, o sea, el motor de producir animales, y ahí podemos mirar ese descenso que hubo alrededor comenzó en 2007 y el peor pico fue en el 2011 como tal. Seguimos también la producción por habitante, podemos mirarla de animales también con la misma tendencia pasada, la producción de ganados para exportación. También la línea verde baja es la exportación per cápita. Ahí lo pueden observar cómo bajó en esos años, cómo comenzó a subir después que liberaron
nuevamente en 2016 las exportaciones. El consumo per cápita. A ver, en ese entonces, 2006, llegó el gobierno Kirchner y comenzó la gran política de cerrar exportaciones para bajar la carne en Argentina. Ese era lo que quería, el propósito que se quería en ese país, y resulta que fue un efecto contrario. Un efecto contrario por la escasez de vacas, la escasez de carne, la escasez de ganado, aumentaron los precios y el consumo per cápita fue hacia abajo. ¿Correcto? Ahí lo pueden observar, el consumo per cápita como en 2017 al 2021 va bajando, ¿sí? Y con una media del 33.19% la baja del consumo per cápita. Ahí hicimos un paralelo, ahí tenemos dos cuadros, uno que es los precios de los novillos de 2007 al 2021 y otro el precio del consumidor de la carne del mismo año 2007 a 2021, ¿correcto? De 2007 a 2021 hay un crecimiento en el novillo del 6.578% y de la carne del 7.251%, teniendo una diferencia de alza, de crecimiento, sí, de alza entre los dos aspectos de 673%. O sea, eso debido a muchos factores, a un impacto de la cadena de la industria, que más adelante vamos a mirar las consecuencias, y entonces ese proceso aumentó más el valor y el consumidor fue el que tuvo que sacar más dinero para pagar esa carne. El tema de la inflación, que lo dije anteriormente, es un tema bien importante. Ahora miramos más adelante la curva de Colombia, cómo va del 2016, cómo va creciendo el tema inflacionario, y podemos mirar que hay una media del 31.3% en el periodo del 2006 al 2022. Es un factor que influye mucho en el tema de los precios de la carne. Este es un cuadro resumen de todo lo que pasó con esas estrategias que se hicieron de inicio en el 2006. ¿Sí? En marzo del 2006 había 1.65 cabezas por habitante, actualmente hay 1.17 cabezas por habitante, bajando el 29%. Había productores, habían 437.000 en esa época, hoy hay 296.000 productores, bajando un 32.2%. Los empleos formales en la cadena de ganaderos y carne, frigoríficos, eran 897.560, actualmente hay 477.000 empleos formales, bajando un 46.8%. El inventario ganadero bajó de 60 millones de cabezas a hoy a 53.4, teniendo en los últimos 4 años un leve ascenso en el inventario ganadero, pero en la peor época quedó por alrededor de unos 45 millones. Una baja del 11% del inventario bovino. Entonces ahí miramos que el inventario bovino bajó y la población humana en Argentina fue creciendo. ¿Okay? La industria frigorífica se redujo en un 36%, cerrando 125 frigoríficos. Entonces recuerden que si tenemos unos frigoríficos más lejos, allá la cadena de frío en el tema argentino, ustedes más que yo saben eso, y se trabaja supremamente bien. Entonces, si hay más distancia, si no hay esa eficiencia, entonces vamos a tener que la carne es la que va a llevar en ese incremento de precios, porque los frigoríficos no van a perder plata tampoco, ¿correcto? Antecedentes de Colombia, nos vamos ya a Colombia con ese reflejo de Argentina. Nos vamos a Colombia. La inflación de Colombia la podemos mirar, tenemos un promedio hoy todavía por debajo de Argentina, el 4.46%, pero oh, sorpresa, 2022 ya con 11.40%, ¿correcto? Entonces ahí podemos mirar qué se nos viene, ahí podemos mirar en qué país estamos y que ojalá que esto no siga en unas tendencias muy hacia arriba. Traje también una tabla de precios, porque es que nos estamos desenfocando un poco y vulgarmente diciendo se la estamos velando a la carne.
Entonces hice un comparativo, hicimos unos comparativos de la canasta familiar, mirando que el alto costo de la canasta familiar, miramos el tema de la yuca. De la yuca cogimos precios en productos en Montería, por decir algo, que es una zona productora de yuca, y el incremento ha sido de diciembre del 2016 al 2022, ha crecido el 433%. Y así cogimos de varias partes de Colombia. La cebolla subió el 261%, el aceite de palma el 162%, precio de kilo de papa criolla el 149%, y así sucesivamente. Resulta que el kilo de carne lo que ha aumentado es el 66.81%. Entonces, no es la carne, el tema no es la carne, el tema es un tema mucho más global que tenemos que mirar y revisar. Este es un tema muy, pero muy chévere, y a ustedes, ustedes son como dolientes en eso. Yo quiero mostrarles la evolución del novillo de los 10. En el 2009, recordemos que hubo una ruptura bilateral de Venezuela y Colombia, cuando el gobierno Uribe y el gobierno Chávez, ¿correcto? Nosotros éramos dependientes de Venezuela, éramos dependientes en las exportaciones de carne. La mayor parte, arriba del 90-95%, se exportaban a Venezuela en ese entonces. ¿Qué pasaba ahí? Se pasaba que en el 2002 al 2009, que eran las exportaciones del mercado tradicional, mire que el incremento del precio fue el 66.8% solamente, ¿ok? Porque era un país que no estaba comprando. Comenzamos en el 2010 el gran reto de ustedes y de nosotros como ganaderos de buscar, y lástima que se fue de Yanira, y siempre lo digo cuando me toca hablar en público, el agradecimiento que hay a Deyanira. Deyanira, yo creo que ha sido una muy buena funcionaria, y en cabeza de ella es la mayor parte de exportación, de aperturas de protocolos a países para exportar, ha sido en cabeza de esta administración del ICA hoy. Deyanira venía de un tema, siempre está trabajando en el ICA y ha hecho un trabajo muy importante. Entonces, en el tema del 2010 al 2019, antes de pandemia, yo que pandemia la quise dejar aquí aparte, 2010 al 2019 hay un incremento, apertura de nuevos mercados del 54%, incremento del precio. Ya entró el tema, comenzamos a mirar protocolos, comenzamos a mirar exportaciones, y comenzaron las exportaciones en pie en el año 2010, ¿correcto? Ahí comenzaron, pocas, pero comenzaron. También comenzamos a mirar, a abrir protocolos para exportar carne, y también se comenzó a trabajar exportaciones de carne a otros países. Eso ha durado tiempo, eso no fue de la noche a la mañana. Ustedes saben muy bien todos estos temas de protocolos, cuánto se demoran, y ha sido gradual ese crecimiento. Y si podemos mirar en el 2015 hacia adelante, podemos mirar que hay un crecimiento mucho mayor. Allá hay unos protocolos mucho mayor, más afianzados, y comenzó a trabajar el tema de exportación, la infusión también del frigorífico de Minerva Food y todas estas cosas para darle la internacionalización de la carne en Colombia, y así un dinamismo del mercado. Además de todo eso, si miramos el tema de la virtualidad, recuerden en la primera filmina que dije que los temas del tema del COVID-19 también nos está afectando eso. También aquí hay un tema que es la virtualidad. Y eso sí, yo creo que las empresas comercializadoras que vamos en vanguardia en ese tema de la digitalización del negocio ganadero, ha sido la nuestra, y les traigo unos datos muy buenos para que ustedes se den cuenta que el aporte que se le ha hecho a la globalización del negocio, a veces antes, todos estos años había de un departamento a otro, había unas diferencias de precios siempre abismales para comercializar los ganados. Mucha gente traía de un departamento a otro para ser comercializado, y había un precio diferencial bastante grande. Entonces, el tema de la virtualidad le dio también, con el dinamismo de las exportaciones en carne, exportaciones en vivo y la virtualidad, le dieron un crecimiento bastante acentuado del 67.2% al novillo gordo en los últimos 3 años.
Aquí vemos también la cifra de los precios CIF, también, el precio CIF también es un buen referente para documentar lo que hablé anteriormente, lo que pasaba anteriormente con los precios o con el mercado que nosotros teníamos a nivel de exportación de un solo país como Venezuela. Y ya después con las aperturas de nuevos mercados y la virtualidad cuando se le ingresó. Entonces ahí también podemos mirar ese tema que está expresado en dólares CIF. ¿Correcto? Ahí tenemos el precio histórico ya de animal. Aquí este precio es todo lo que llega a nuestras subastas. Macho, hembra, macho de ceba, toro, descarte, vaca parida, bueno, todos esos precios. ¿Sí? Y ahí podemos mirar también, podemos ver el tema que el crecimiento de la materia prima o del productor había incrementado el 12%. Aquí en este momento era muy deficiente el crecimiento del hato ganadero porque no había estímulo. Un ternero en ese entonces valía muy poquito y no llegaba a suplir de pronto los costos de inversión que había que tener un hato de vacas para producir ternero. Entonces ahí el hato ganadero era muy horizontal, no había crecimiento como tal. Y si seguimos con el 2000 hacia adelante, y estos son los indicadores, el 64% y el 68%, o sea, estamos hablando de un 132% más o menos el crecimiento del precio animal en subasta del 2010 al 2022. Ya nos vamos a inventario bovino, una fuente FEA, escogimos y armamos nosotros esta gráfica. Estamos hablando de las barras son el inventario bovino, como miramos en los últimos años, en 2016, cómo está estimulado por ese dinamismo del mercado de las exportaciones y todo. Las exportaciones, la verde, estas son las exportaciones de en pie y de ganado, ¿correcto? Aquí unimos las dos exportaciones, los animales que representan la carne que se fue y lo que se ha ido en pie, ¿correcto? Ahí vemos que es la línea esta es una línea que es de la exportación y ganado en pie, que es completamente ascendente, ¿no? Es una tendencia. El inventario bovino y consumo de carne, ahí podemos, el tema de per cápita de la carne, ahí podemos mirar, consumo de per cápita en 2008 logró en el 2011, 2012, de pronto una ley comenzó a bajar poco, que se está hoy, está como en el 2008, está casi en el mismo rango que en el 2008, ¿no? Entonces, siendo que el consumo per cápita hoy en Colombia, si trazamos una línea imaginaria, estamos hablando que es completamente horizontal desde 2008 al 2021, ¿correcto? Teniendo un comparativo de aumento del inventario bovino y nosotros con la misma producción, el mismo consumo per cápita. Y también teniendo en cuenta el aumento de la población humana en Colombia. La distribución de la población ganadera en Colombia, podemos mirar que tenemos el 89% son pequeños productores, ganaderos de menos de 100 bovinos. Entonces todo lo que nosotros hagamos como política de Estado tiene que ser dirigido hacia allá. Ahí es donde está nuestra gran masa, nuestra gran zona productora de ganado. Aquí les quise traer del 2009 a 2021 el costo de producción que es completamente ascendente, lo que yo les decía del tema, y eso que nos pusimos en 2022, ahí sí debe estar bien por arriba. Es un tema muy importante. ¿Por qué esto es de doble propósito? Porque resulta que la mayor parte de este 89.9% de estos pequeños productores que tienen menos de 100 vacas ordeñan su vaquita, ya sea de seguro, ya sea de doble propósito, ya sea. Entonces quise traer y enfocarme la presentación a ese ganadero doble propósito, que es el que más tiene o que está consagrado ¿sí? Concentrado, perdón, los ganaderos productores, pequeños productores en Colombia. Ahí tenemos el 93%, más o menos
es el incremento del año 2009 al 2021 como tal. Este es un comparativo de precios, lo quise traer de Bosconia de nivel empresa. ¿Por qué Bosconia? Bosconia está situado en la mitad del Cesar. Yo creo que ahí reúne una zona muy productora de ganado, lo que es el Cesar, lo que es el Magdalena, esas dos partes que tienen un inventario ganadero bien importante y su vocación histórica ha sido ese ganado doble propósito. Entonces, yo quise traerles para que ustedes miraran el tema de la virtualidad como lo hemos tratado. Arrancamos en 2014 con los precios, pues digo, el precio empresa de allá, todo lo que entra. ¿Sí? Estos son los precios de la empresa, el rojo, ¿sí? Y el azul es el incremento de parte de ellos en ese tipo de ganado. Tenemos una gran diferencia, alrededor del 14% de los precios de Bosconia en ese tipo de ganado que a nivel de empresa. O sea, esto fue un tema positivo. Aquí comenzamos con la era virtual del 2020, que entró la pandemia. Nosotros veníamos trabajando en 2010 los temas virtuales, pero muy segmentado a un tipo de comercialización. Y en el 2020 comenzamos y metimos toda nuestra subasta física en la era virtual, así como las otras plataformas como Subastanet y todas estas cosas, dándole esas cadenas de precios nacionales que siempre habíamos querido. Y podemos mirar que se acentúa la separación y la virtualidad mejoró a esta zona productora. Igual en Guamal Meta, también podemos mirar ese tema. En Guamal Meta también no fue, en Guamal cuando llegamos a Guamal, los precios eran muy por debajo a la zona de la costa, a donde teníamos nosotros la mayor injerencia de nuestra sede, y se comenzó un crecimiento en Guamal exponencial apenas en 2020, que comenzamos nosotros a mirar la virtualidad. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se separó? Porque Guamal es una sede nueva, que la gente ya no está aprendiendo a entrar a la digitalización. Entonces, en ese entorno, el otro resto de nuestra zona, que es la zona de costa, es mucho más habitual a la virtualidad como tal. Entonces, hay una gran diferencia que se dieron, pero si miramos, el crecimiento fue completamente ascendente después de que le metimos la parte virtual a esta sede también, llevándole también a la sede de Guamal o a los ganaderos de Meta también una mejoría en los precios en sus productos. Les traje un ejemplo. Cuando nosotros metimos a las subastas físicas, le metimos la virtualidad, o sea, que todo el mundo puede comprar de cualquier parte de Colombia, del mundo donde esté, a la subasta física. Ahí comparamos el precio de esto, cogimos dos en Bosconia y cogimos San Pedro, cogimos macho de levante, macho de serie, hembra de levante, animales de segunda entre comillas no es que son malos, sino es que son más tauros que según, ¿correcto? Entonces, ¿por qué este tipo? Porque me concentré en mostrarle el pequeño productor, y el pequeño productor más que todo tienen esos tipos de ganados en esa zona, ¿okay? Entonces, eran los precios por kilo de la tribuna presencial cuando no había virtualidad, y cuando le emitimos la subasta virtual, mire cómo crecimos de un día, de una semana a otra semana, en cada aspecto. El macho de levante creció el 13.5%, macho de ceba el 14.7%, hembra de levante el 20.7%, y así sucesivamente. En San Pedro Sucre fue el 29.9%, 25.2% y 23.8%. Entonces recuerden cuando yo les pasé la gráfica anterior, que yo dije que ese crecimiento de precios no es solamente el tema de exportación, porque todo el mundo, mucha gente más bien, ha querido estigmatizar que a pesar de las exportaciones es lo que tienen los precios de los ganados altos. ¿Okay? Entonces la virtualidad tiene un gran componente, oferta y demanda. Aquí quise traerle a los países mayores exportadores un gran reto que tienen ustedes como frigorífico. Tenemos estos países, los primeros 11 países, ¿sí? Con sus toneladas exportadas en miles, ahí está, en millones, perdón, en miles. Y Colombia, ¿cómo está? Hoy yo quiero detenerme un poco, que más adelante lo voy a tocar, pero voy a tener un poquito más ahora. En estos 56.790,
durante el año 2021. O sea, nosotros somos un país de vocación de ceba o productora de alimento o de carne a nivel de pastura. Yo soy de los convencidos que no podemos llegar nosotros a esos sistemas de feedlot o de ganados en corral. Yo creo que nuestro ADN, nuestra esencia está en la producción de carne sello verde. Eso lo tenemos que nosotros trabajar duro a nivel internacional y llegar hoy a esos mercados que valoren esa carne. Ya hoy en Estados Unidos, en Nueva York, hay zonas donde es la carne más costosa del mundo, y esa carne más costosa del mundo es sello verde. A esos, y lástima que no pude llegar más temprano para hacerle esa pregunta a Lick en qué iban los protocolos ante Estados Unidos, porque nosotros sí tenemos que comenzar a mirar y nosotros creernos el cuento, que la carne que producimos nosotros es una carne que es muy apetecida a nivel mundial. Nuestro gran reto es buscar todas esas zonas para nosotros ir con un trabajo de mercadeo muy grande, acompañado de nuestro gremio, acompañado de nuestros ministerios, a posicionar y seguir posicionando nuestra carne colombiana. ¿Okay? Una carne mucho mejor que las otras carnes por tipo europea, que ya tienen en tema de menos grasa en la fibra. Bueno, en fin, ustedes saben más cátedra que yo del tema. Entonces me quise parar ahí para darles ese mensaje. El precio del novio gordo en Colombia al mes de agosto miren que todavía estamos por debajo. Todavía tenemos una oportunidad de mercado, una oportunidad de crecer en esos temas de exportación y ser atractivo a nivel internacional. Conclusiones. Yo tengo unas conclusiones de todo el tema macro y una recomendación que se las quiero leer. Primero, el cierre de exportaciones afecta significativamente el ingreso de 557.747 pequeños productores. Esto desestimularía la producción de ganado, sin duda. Lo vimos en Argentina. Si nosotros hay una estimulación, una baja de precios en la materia prima, lo que hay es una baja del inventario ganadero. Nosotros no podemos hacer políticas o llevar una política que vayan en contra de la producción de alimentos a nivel del país. Dos, una eventual disminución del inventario bovino generaría una reducción de la producción de carne, ocasionando un incremento en el precio del consumidor final. Una escasez de carne pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país e iría en contra del objetivo estratégico de volver a Colombia una potencia productora de alimentos. Las exportaciones de ganado en pie representan el 1% de nuestro inventario ganadero, lo cual nos pone en riesgo el crecimiento de la producción bovina colombiana. En Colombia el 90%, yo creo que el 93% de la carne es exportada por un solo frigorífico. El gran reto de los demás frigoríficos del país es ser participativo en estas exportaciones. También ese 93% de un solo frigorífico también tiende el mercado a llegar a un monopolio. Recuerden lo que hablábamos de un tema de Venezuela. O sea, si nosotros tenemos un solo comprador, lo que nosotros vamos a estar es sumisos. La parte productora va a estar sumisa a lo que diga un solo comprador. Caso hoy, que hoy no es lo que está pasando. Hoy tenemos muchos frentes de exportaciones, tanto en pie como en carne, y tenemos que hacer uso de eso. Entonces, yo pienso que es un tema muy importante. La exportación de ganado en pie no es el principal factor determinante de la alza del precio de la carne, por lo que anteriormente lo justifiqué. El trabajo continuo de varios años, la apertura de protocolos sanitarios y el posicionamiento de nuestra carne a nivel internacional nos ha ayudado hoy a lograr una sostenibilidad en una proyección creciente de inventario ganadero. 8. No debemos contemplar la posibilidad de volvernos potencia productora de carne a nivel de feedlot o engorde de corral, lo que anteriormente les comentaba. Hoy en nuestra esencia se basa la crianza y ceba de ganado a pasturas. Tenemos que concentrarnos en buscar más estrategias para seguir produciendo carne amigable con el medio ambiente y en condiciones de bienestar óptimo, animal óptimo. 9. Nuestro gran reto
en la actualidad es apoyar y volver productivo el campo colombiano. Una cosa son tierras productivas y otra es ser tierras adecuadas para poder producir, que creo que estamos cometiendo un gran error en varios discursos que estamos lanzando a la ganadería, a la agricultura. Hoy les pongo un ejemplo: el Valle del Sinú, el tercer valle más productor o de más calidad a nivel mundial, el valle más fértil, el tercer valle más fértil. Pero ¿qué pasa? Hoy parte de ese valle está inundado. ¿Qué tal que si ese valle estuviera hoy en maíz, estuviera muchísimos agricultores quebrados? ¿Qué ha pasado con el Medio Sinú, la zona de Cereté, que ustedes cuando llegaban en avión lo que veían era blanco solamente de algodón, veían maíces? Hoy se ha ido para la ganadería. ¿Por qué se ha ido para la ganadería? Hombre, porque no hay una política de Estado clara y no hay adecuaciones de tierra que garanticen esa producción óptima de cereales, de algodón, de lo que queramos sembrar. Entonces, es muy bueno decir que nosotros estamos desenfocados a nivel productivo, a nivel Colombia, y yo estoy completamente de acuerdo. Yo el Valle del Sinú es para que estuviera produciendo los cereales, y produciendo el maíz, produciendo el algodón que nosotros necesitamos y volvernos potencia exportadora. Pero hoy, ¿qué condiciones hay para eso? No hay ninguna condiciones. Hoy el ganado tiene que ir, y en esta época, hoy el Valle del Sinú está al 40% de la capacidad de carga normal de todos los años por la cantidad de agua que hay. Uno lo que hace con el ganado es se lo lleva por unos pastos, lo sube, lo pone a comer mal. Hoy la producción kilo, mes de un animal en la ceba en el Valle del Sinú, estamos hablando de 9 a 10 kilos. Normalmente son 15 a 18 kilos en esta época por el exceso de agua. Entonces una cosa es decir, hombre, es que estamos desenfocados en la producción de alimentos y la ganadería está en las mejores tierras. No es porque nosotros queramos, es por supervivencia. Entonces es un tema que es mucho más macro y por eso lo pongo muy en grande, que la falta de política de Estado nos han llevado a eso. 9. Nuestro gran reto en la actualidad es apoyar y volver productivo el campo colombiano. Bueno, ya es el que le acabo de decir. 10. Cerrar las exportaciones es retroceder, es volver una ganadería de carne improductiva y desestructurada, atrasada genéticamente, que nos aleja de la exigencia de los mercados globales de consumo. Es un tema muy importante. Hoy nosotros estamos en un nivel que no podemos coger hacia atrás. Nosotros hoy estamos llamados, en tema de genética, en tema de producción de carne, estamos llamados como un gran país para proyectarnos internacionalmente. Incremento del déficit de la balanza comercial, muy importante este punto, producto de la baja de ingresos de divisas generados por